buenas noches, bienvenidos a Panorama Político con el equipo de periodistas de Noticiero Guatevisión. Durante esta semana sucedieron acontecimientos políticos muy importantes, los cuales discutiremos acá en esta plataforma. Iniciamos con uno de ellos y es esta supuesta medición de fuerza que intentó hacer Libertad Democrática Renovada en contra de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. ¿Ustedes cómo vieron esta situación de esta semana, estos pronunciamientos del líder respecto a CICIG y sobre todo a esto que llamaron la judicialización de la política? A mí hay algo que en particular me preocupa muchísimo, y muchísimo porque se sigue insistiendo en la división de los guatemaltecos. Es decir, con estas acciones se trata de hacer ver que están los de allá y los de aquí, los de la ciudad y los de las áreas rurales o las personas del interior del país, los ricos y los pobres. Y eso se sigue demostrando en este tipo de manifestaciones. Y tiene que ver un poco con el tema de la distribución del dinero, con el techo de campaña, que ahí sí tiene que ver el Tribunal Supremo Electoral, y con ese círculo vicioso que se sigue repitiendo. ¿Y por qué? Porque con más dinero se tiene más acceso a cubrir más territorio, y en esos territorios más olvidados es donde está la gente más pobre. Entonces, cuando hay ese reconocimiento donde los otros candidatos, a donde los otros candidatos no pueden llegar, estas personas reconocen únicamente a uno o dos candidatos, y regularmente son los que van encabezando las encuestas. Entonces van a votar por uno o el otro candidato de estos dos que van encabezando las encuestas. Entonces ese círculo se sigue reconociendo porque ellos no reconocen a los demás participantes de la contienda electoral. Entonces a mí sí me parece que es muy peligroso, primero, el tema de la distribución del dinero o del gasto de campaña, y segundo, el tema de insistir en esta división entre una parte de la población y la otra. Más allá de lo que pudiera, de esta división que puede existir, digamos, en la población guatemalteca, considero que por parte del líder fue una estrategia fallida. Una estrategia fallida, en primer lugar, porque utilizan el argumento de decir que se está judicializando la política, cuando en realidad lo que estamos viendo es que se está investigando a su gente y ellos, como reaccionan, es querer intimidar también un poco con este tipo de manifestaciones que ellos decían que iban a movilizar a más de 100,000 personas. En primer lugar, están empleando mal el concepto de judicialización de la política. Ya lo decía el comisionado Iván Velázquez, no porque se investigue a un religioso se está judicializando la religión, no porque se investigue a un médico se está judicializando la medicina. Es decir, se está investigando a los políticos porque hay indicios de que en estas estructuras hay corrupción. Lo que podríamos ver, por ejemplo, un ejemplo de judicialización de la política es el caso de Suri Ríos, por ejemplo, de que la Corte Suprema de Justicia la ampara para que se haga su inscripción. Ese es un ejemplo más o menos de judicialización de la política, pero en realidad que se investigue a estos políticos no aplica el término. Y por otro lado, vemos que al final se retracta de que se hagan estas movilizaciones el día viernes, porque en realidad lo que estaban generando era un temor hacia la población, en lugar de generar adeptos hacia este combate, digamos, o con este sentido, estaban generando un temor bastante fuerte entre la población. Yo lo que creo, yo creo que no se retractaron tan así. Yo creo que lo que hicieron fue medir fuerzas a inicio de semana y fueron los bloqueos que nosotros vimos en la Aguilar Batres, en la Roosevelt, y realmente las reacciones no fueron como ellos las esperaron y por eso fue que desistieron de esta situación. Y lo de la vigilia me parece que también era una especie de decir, no, nosotros estamos tranquilos y queremos hacerlo de esta forma, pero el fin era el mismo, llevar gente a hacer bulla. Yo lo que creo es que se está nuevamente polarizando la situación, un aspecto que es netamente judicial y que lo están polarizando con la política, que se está mezclando lo judicial con un proceso electoral. Sabemos que las Cortes tienen que decidir si en algún momento se retira o no la inmunidad o el derecho de antejuicio a estos diputados que están siendo señalados por la comisión. Sin embargo, vemos que a través de movilizaciones el partido líder está tratando de generar algún tipo de presión o polarizando esta situación. Creo que hay que tomar en cuenta acá qué es lo que va a hacer el Tribunal Supremo Electoral, porque sin duda hubo removilización para las personas que llegaron, hubo utilización de recursos. Vemos el último informe donde el líder es el partido que más está gastando recursos en esta campaña electoral y que ya, según el informe de Acción Ciudadana, estaba gastando el 98% de su presupuesto. Y también hay que recalcar el artículo 67 del reglamento de la ley electoral, en donde no se pueden mezclar temas religiosos en actos políticos. Yo creo que hay algo que vale la pena mencionar, y es el tema justamente del gasto que se está realizando, y es esa costumbre a la que se está acostumbrando a estas personas, valga la palabra,
a venir a manifestar por cierta cantidad de dinero. Ya lo decía Frank Larroy en algún momento, esta es una demostración de pobreza, únicamente, o sea, convocar a gente pagada, acarreada, es únicamente una demostración de pobreza, demostrarle a Guatemala que en este país hay una cantidad increíble de pobres que únicamente van a una manifestación por cierta cantidad de dinero. Ya lo decía este informe de Guatemala Visible, en teoría se gastaron alrededor de 100 quetzales por cada persona que asistió. Entonces están acostumbrando a las personas que en lugar de apoyar de una forma concreta y de una forma consciente a un candidato o legítima, lo que están haciendo es pagándole, entonces ya la próxima, si ya no hay pago, pues yo ya no voy. No hay que rompernos las vestiduras, o sea, eso es muy normal en el sistema bajo el que estamos. De hecho, Líder es hoy el partido del sistema, por si quedaba alguna duda, esta semana quedó comprobado que la dirigencia del partido y Manuel Valdizón lo que están haciendo es tratar de mantener este sistema que lo que privilegia es el dinero, que lo que privilegia es la movilización de gente, y se están movilizando o hicieron esta prueba de movilizarse pues para evitar, uno, el proceso judicial en contra de su candidato a vicepresidente, que podría ser el elemento que permita la caída de Manuel Valdizón, si es que los tiempos judiciales fueran bastante más rápidos. Independientemente de eso, si Manuel Valdizón gana, va a llegar con una presidencia sumamente cuestionada, porque va a tener un vice que está sufriendo un proceso judicial, y por las escuchas que uno ve, con justa razón, hasta él mismo se lo decía, se lo dijo vía Jaime Martínez Loaiza a la esposa de Chico Dólar: si me agarran, me meten al bote y me meto en un gran problema. Él mismo tenía esa dimensión. Al final de cuentas, vemos al Líder manifestándose, y yo creo que tienen un argumento que por lo menos no es descabellado. ¿Por qué ahora? ¿Por qué hasta ahora se está procesando cuando las escuchas fueron en 2013? Bueno, es mejor ahora que nunca. Eso creo que queda bastante claro, pero Líder tampoco le entra a ese tema. Llegaron a la Corte Suprema de Justicia con medias verdades. Que este proceso judicial sí molesta, sí toca el proceso electoral, es cierto, pero es que no se puede seguir tolerando los altos niveles de corrupción en los liderazgos que le van a mover a la gente para que vaya a votar el día de las elecciones, o a su propio vicepresidente, que transó con un lavador protección en el Banco de Guatemala. A ver, por cuestiones de tiempo se nos ha acabado ya este primer bloque, pero creo que vale la pena seguir conversando de este y más temas de interés en el siguiente bloque.